Cayó Roldán, cayó muy lejos de España, a 12.000 kilómetros en el sudeste asiático. Se le atrapó, por las noticias que tenemos a esta hora, por un gancho que le puso la policía que le siguió durante las últimas jornadas. Según el diario ABC, que a las 8 de la tarde ya daba la noticia, ese gancho ha sido Francisco Paesa. Roldán está siendo trasladado a España en estos momentos. Se espera que sobre las 8 de la mañana, es decir, dentro de 7 horas y media, aterrice en un Mister que se ha enviado a Roma en alguna base militar de nuestro país. Termina así, señores, la gran escapada. Ha caído el hombre más buscado por la policía española. En parte se cierra una leyenda, porque de Roldán se ha dicho todo. Que había muerto, que estaba oculto con la tolerancia del gobierno o que el mismo gobierno no tenía ningún interés en detenerlo. Frente a esos rumores, el secretario general del Ministerio del portavoz del Gobierno, Miguel Gil, ha declarado esta noche: es una buena noticia para todos. Señores Herrero, señor Martín Prieto, buenas noches. En una sola frase, ¿cuáles fueron sus sentimientos al conocer la noticia de la detención de Roldán? Satisfacción por la dignidad del Estado español. Al principio perplejidad porque no sabía cómo tenía que reaccionar, pero después me dio por pensar que al fin y al cabo han cumplido con su obligación. O sea que estamos sencillamente ante la constatación de que se ha cumplido el deber. Se ha cumplido el deber. Será naturalmente el gran eje de nuestros debates esta noche, entre hoy y mañana. Pero antes del análisis y el contraste de opiniones, conozcamos los datos. La historia de una detención. No pienso tragarme nada que no sea mío. Estas han sido las primeras palabras del exprófugo Luis Roldán al caer en manos de la policía. La noticia saltaba esta noche en todos los medios de comunicación. El exdirector general de la Guardia Civil había sido detenido. El lugar está aún por confirmar, pero se trata de una ciudad del sudeste asiático que oscila entre Bangkok y Laos. Según el periódico ABC, Roldán llegará a Madrid sobre las 8 de la mañana procedente de Roma. Inmediatamente pasará a disposición de la jueza Ana Ferrer y posteriormente ingresará en prisión. Después de una larga búsqueda por 3 continentes, Roldán fue detenido por los policías españoles Miguel Ángel Alonso, Maximiliano García Cantos, José Antonio González y los inspectores jefes Bermejo y Araujo. Detención que ha sido posible gracias a un gancho, el de Francisco Paesa. Todo parece indicar que se entregó sin que mediara negociación alguna con el gobierno español. Algunas fuentes señalan también que recibía asistencia médica por una úlcera sangrante cuando fue detenido. En el Ministerio del Interior supongo que hay nervios y supongo también que se está celebrando la noticia por todo lo alto. Sabemos que el ministro Juan Alberto Belloch iba a presidir la presentación de las revistas Guardia Civil y Cuadernos de la Guardia Civil, pero ha tenido que suspender ese acto. Desde primeras horas de la noche permanece reunido con las secretarias de Estado, de Interior y de Justicia. Y a las puertas del Ministerio, las cámaras de Telecinco. José Ayala, buenas noches. Buenas noches, Fernando Onega. Pues sí, muchos nervios aquí en el Ministerio del Interior. Poco más tarde de las 9:30 de la noche llegaba el ministro Juan Alberto Belloch para reunirse con la secretaria de Estado del Interior, Margarita Robles, y con el director general de la Guardia Civil, Ferran Cardenal, después de haber comunicado personalmente a Felipe González la noticia de la detención del hombre más buscado, de Luis Roldán. No han trascendido ningún detalle de la reunión, se sabe lo que ya has dicho. Han sido 5 los policías que se han marcado el éxito de conseguir capturar a Roldán. Parece que efectivamente ha sido en un país del sureste asiático. Y en el Ministerio del Interior lo único que les preocupa en este momento es conseguir depositar a Roldán, nos han dicho, sano y salvo mañana en la Audiencia Nacional. No quieren ni siquiera dar el detalle de en qué vuelo va a llegar. Parece que quieren evitar la imagen de un Roldán esposado pasando por Barajas, pero seguramente les va a ser difícil. Por ahora solamente te podemos contar eso. Mucho frío aquí en el Paseo de la Castellana y quedamos a la espera de las noticias. Si hubiera algún nuevo dato, te pediremos inmediatamente paso. Buenas noches. Buenas noches, José Ayala. Es la última hora desde el Ministerio del Interior. Les contaré que esta noche hablé con la primera esposa de Luis Roldán. Ha recibido la noticia con emoción. Se alegró sobre todo por su hijo, que está ahora en periodo de exámenes. Según Ángeles Zimorra, para el hijo de Roldán termina un periodo de angustia. No sabía si estaba vivo o muerto, me dijo esa señora. Ahora, por lo menos, sabe que está vivo. Y lo cierto es que quedan atrás 305 días de espera, de rumores y hasta de leyenda. Entre esos rumores, uno insistente en los últimos días. Se estaba intentando un pacto.
Pegarme un tiro o tirar de la manta. Esta fue la primera advertencia que lanzó Louis Roldán a los pocos días de fugarse. Fue en París, el único lugar en el que se sabe con certeza estuvo el exdirector de la Guardia Civil. Eran otros tiempos. Aquellos días Roldán aseguraba que no quería ser un nuevo Amedo, entonces en la cárcel, y afirmaba que como él otros habían cometido irregularidades, entre ellos Vera y San Cristóbal. Ahora, casi un año después, estos dos antiguos colaboradores de Interior están en la cárcel por su presunta vinculación con los GAL. Olvidado los rumores que afirmaban que Roldán había muerto o que el gobierno era el más interesado en que no se entregara, cobraba cada vez más fuerza la hipótesis de que el exdirector de la Guardia Civil quería negociar su entrega a Belloc. Desde Interior, hace solo una semana, se descartaba todo tipo de acuerdo con el fugado. Cuando los procedimientos judiciales están abiertos, como el caso del señor Roldán, absolutamente nadie puede pactar nada, porque nadie puede ofrecer nada en relación a un procedimiento que siguen los jueces. Hoy 5 policías le detenían después de una laboriosa búsqueda por 3 continentes. Búsqueda en 3 continentes y al menos en 10 países, según todas las noticias de que disponemos. Bien, ahí está la noticia, la gran noticia. Ustedes, señor Martín Prieto, señor Herrero, ¿se han creído alguna vez que estuviera habiendo realmente un pacto? Y en todo caso, ¿un pacto para qué? Yo sí que me temo que se puede haber planteado la posibilidad de un pacto. No estoy afirmando que se haya producido ese pacto, pero sería verosímil. Un pacto para conseguir 2 cosas. En un pacto siempre se ventajas las partes que pactan. El señor Roldán, ¿qué conseguiría? Conseguiría pues un trato no muy humillante, unas penas no muy largas, y el gobierno, ¿qué conseguiría? Una actitud no muy delatora del señor Roldán, es decir, que contara lo justito para que no se liara todavía mucho más el follón que tenemos organizado en este país. Por lo tanto, desde luego, condiciones objetivas para que el pacto se suscriba, a ver las haylas. Yo creo que las negociaciones, sí, todos sabemos que se ha negociado, se ha intentado negociar con el señor Roldán desde el mismo momento de su fuga y a lo mejor desde incluso algún día antes de que saliera del territorio español. Se ha intentado negociar con él su entrega, porque estábamos haciendo, pues se lo digo en sudamericano, un papelón ante toda la comunidad internacional con el director general de la Guardia Civil, el exdirector de la Guardia Civil, recientemente fugado, y con probablemente con secretos de Estado, sobre todo de la lucha antiterrorista, del tráfico de armas, del tráfico de drogas, etcétera, etcétera, en su poder. Se ha negociado, yo creo que hasta el último momento. Lo que pasa es que todavía nos faltan datos para poder hacer una valoración de lo que ha pasado, porque yo no sé si ha sido detenido o si ha sido secuestrado. Seguramente todas estas claves de la información las tendremos mañana por la mañana, cuando el ministro, señor Belloc, don Juan Alberto Belloc, dé una rueda de prensa para contar todos los detalles de la detención del señor Roldán. No sé si quería usted añadir algo, señor Herrero. No, sencillamente quería recordar que lo que a partir de mañana, cuando llegue el señor Roldán, va a tener que ser noticia, es la actitud. Es decir, no podemos olvidar que Roldán dijo que tenía, ¿se acuerdan?, papeles para soltar mierda, me parece que dijo. Hasta decir basta, etcétera, ¿no? Por lo tanto, me interesará mucho saber cuál es la actitud del gobierno con respecto a Roldán. O sea, es que de todas formas, don Luis, perdóname muy rápidamente, es que ya la reciente experiencia nos demuestra que o negocias o pactas con el juez de instrucción o no te sirve para nada negociar o pactar con el gobierno. Como bien se ha visto en los últimos acontecimientos. Cierto. El señor Garzón tendrá mucho que decir, suponiendo que este caso le caiga a él, porque naturalmente el caso Roldán está en manos de la jueza Ana Ferrer. Seguiremos analizando perfiles de este acontecimiento, todos los perfiles posibles, pero antes creo que es útil recordar para la memoria colectiva cómo fue el caso Roldán, el mayor episodio de corrupción que hemos conocido en España. Aquel escándalo que hizo decir a un importante político: estamos en un país donde el jefe de los guardias se escapa con el dinero y el jefe del dinero es conducido a la cárcel por los guardias. Es el caso Roldán, uno de los que ocupó más tiempo y espacio de información. Noviembre de 1993. Diario 16 publica que el exdirector general de la Guardia Civil posee un patrimonio de 400 millones de pesetas, compuesto de fincas, pisos, chalets y parcelas rústicas. Louis Roldán contraataca. O sea, no tengo que desmentir nada, estoy manifestando claramente que ustedes mienten. Y aporta documentos con los que trata de justificar el origen de ese patrimonio. Pero la cuidadosa y documentada investigación periodística es irrefutable. El escándalo llega a los juzgados y al Parlamento, que unánimemente vota a favor de
de crear una comisión de investigación. Aparecen pruebas de que la Guardia Civil adjudicó a dedo todas las contratas de obras y suministros. Según confirmaría más tarde en privado el ministro Belloc, Roldán pudo embolsarse mediante este sistema alrededor de 5.000 millones de pesetas. Él lo niega todo. Las adjudicaciones que yo he hecho han sido con respetuoso respeto, valga la redundancia, a la legalidad que está establecida en la ley de contratos del Estado. Es decir, no he cometido ninguna ilegalidad ni ninguna irregularidad. Pero hasta sus amigos empiezan a dudar de su inocencia. Luis Roldán, que yo he conocido y con el que yo he tratado y con el que de alguna manera he convivido, no tiene nada que ver con el Luis Roldán que yo veo reflejado en los últimos días en los periódicos. La jueza Ana Ferrer estrecha el círculo a su alrededor. El viernes 29 de abril le cita para retirarle el pasaporte, pero solo comparece su mujer, Blanca Rodríguez Porto, quien intenta convencerla de que su marido está enfermo. Al mismo tiempo que la juez dicta orden de detención, Roldán cruza la frontera española en dirección a Portugal. A partir de ese momento, Luis Roldán, 50 años, hijo de un taxista, ni ingeniero ni economista como pretende, pero sí el primer director civil de la Benemérita, se convierte en el prófugo más famoso de la reciente historia de España. Es la historia de un caso que ha asombrado, conmovido y escandalizado a este país. Yo les podría contar algunas cosas. Por ejemplo, que según cálculos del Ministerio del Interior, del Ministerio actual, el dinero que se ha podido llevar al señor Roldán puede ascender a los 5.000 millones de pesetas. Segundo, también en el Ministerio actual del Interior, entienden que el señor Roldán no ha cobrado dinero de los fondos reservados, sino que el gran capital se lo ha hecho básicamente de comisiones cobradas en la construcción de cuartelillos de la Guardia Civil. Y tercero, se opina que después de todo ha sido un buen director general de la Guardia Civil, perdido, eso sí, por el dinero. Las preguntas que quedan en el aire son y seguirán siendo las que dicen ¿por qué nadie lo ha descubierto antes? Me contaba recientemente un alto cargo del Ministerio que nunca tuvieron ninguna pista sobre los comportamientos del señor Roldán y solamente ya muy al final de su ejecutoria, en el cargo de director general de la Guardia Civil, pudieron permitirse enterarse un poco de lo que estaba haciendo porque hubo una protesta de un constructor que acudió al Ministerio a decir que cuál era el caso, si él tenía una propuesta mejor que la efectuada por otro constructor, más barata y en más breve espacio de tiempo. Pero seguimos con los debates. Después de esto, yo les pregunto a los señores Herrero y Martín Prieto si debemos felicitar grandemente, generosamente al Gobierno o nos ponemos en plan Álvarez Cascos a decir que después de 300 días no es para felicitarse mucho. Hombre, ni tanto ni tan calvo. Felicitarlos. Ciertamente han cumplido con su deber, como decía don Luis, y hombre, también yo creo que en este momento no es un momento, es un momento de satisfacción, como decíamos al comienzo, por la dignidad del Estado español. No es la hora de ser mezquinos o es la hora de ponerse en una situación partidista y de empezar a pensar, bueno, esto puede darle un balón de oxígeno al gobierno, al Partido Socialista, o esto verlo desde una perspectiva desde la oposición. Yo creo que en estas horas, y donde todavía no tenemos todos los datos, insisto, no sabemos si esta detención realmente pues, va a resultar a la larga muy ilusionante para el gobierno o no. Es posible que haya personas que hayan estado trabajando muy próximamente con Luis Roldán que no estén muy tranquilas en este momento. No sabemos qué es lo que trae Luis Roldán en la maleta de su memoria, no sabemos qué es lo que quiere declarar o qué es lo que no quiere declarar, etcétera, etcétera. Pero la felicitación, sí, hombre, es de rigor felicitar a las fuerzas de seguridad que le han encontrado. Bueno, es una felicitación que naturalmente se puede hacer, pero hay que hacerla también sin demasiadas y a los funcionarios del gobierno les pagamos porque sean eficaces. Cuando cumplen con su obligación, pues hemos llegado a un grave deterioro en este país en el que al final felicitamos a la gente porque cumple con su obligación. Pero en fin, yo no quiero ser cicatero, es verdad. De todas formas, era difícil José Luis, pero déjeme que yo diga una cosa, si no reviento. Mire, con independencia de que se le haya localizado 10 meses después, no sabemos si es mucho, si es poco, si es regular, lo cierto es que durante 7 años don Luis Roldán hizo todo tipo de tropelías y de desmanes en la Dirección General de la Guardia Civil. Pero eso es otro debate. En contra de lo que decía a don Fernando Onega, este ciudadano del Ministerio del Interior no puede ser considerado un buen director general de la Guardia Civil aquel que ha llevado el nombre de la Guardia Civil a las más bajas cotas de crédito, a la más colectiva sensación de desmoralización entre los guardias civiles españoles. Es decir, al final nos volveremos todos locos y diremos, no, fue, hombre, en cosas que hizo, no, mire usted. Luis Roldán ha sido un pésimo director de la Guardia Civil, un chorizo. Se le ha escapado al gobierno vivo y ahora viene
y bien, pues viene y ya está, pero seamos serios. Es decir, a mí me gustaría que el gobierno no tratara ahora de capitalizarlo en beneficio propio. Y podemos llegar a un pacto con el gobierno. Es decir, miren ustedes, nosotros los periodistas canallas no les vamos a estar criticando los errores si usted no trata de colocar a Luis Roldán como una medalla en la pechera electoral del gobierno, porque he leído en algún periódico que ya ha salido que se han redoblado los esfuerzos para que, por Dios bendito, apareciera antes de las elecciones. O sea, que es que encima, después de haber soportado que durante 7 años este señor haya hecho de su capa un sayo, ahora tendremos que congratularnos por el hecho de que el gobierno lo venda como un gran éxito. Es decir, ni tanto ni tan calvo, don José Luis. Yo creo que sí, felicitémonos, pero hasta cierto punto, ¿no? En cualquier caso, usted, se despejan. Yo creo que el gobierno tiene derecho a decir una cosa. Se ha despejado la duda de que este individuo le estábamos amparando. Que era una duda que circulaba en medios políticos, en medios solventes. No, eso de que se ha despejado, dice usted. Se ha despejado la... ¿Se ha despejado? ¿Está seguro de que se ha despejado? ¿Por qué aparece ahora? Es decir, se ha despejado esa duda. Para usted no se ha despejado, eso es perfectamente... Para mí sí se ha despejado esa duda. Yo creo que la han encontrado ahora, o esas son las noticias que yo sí sabía y tenía noticia, y usted también, de que le estaban buscando, y le estaban buscando con ahínco. Usted tiene esas noticias directamente. Sí, señor. De personas absolutamente fiables. Luego, sí, entonces, se ha despejado esa duda. Se ha despejado la duda de que pudiera estar asesinado, se ha despejado la duda de que pudiera estar en el cementerio del búnker de la Moncloa, enterrado para los restos de los restos, etcétera, etcétera. No es una mala noticia, esta es una buena noche. Para la sociedad española... No, dejémoslo ahí porque no tengo ganas de discutir. Si ya tendremos mucho tiempo en los próximos días, porque Roldán, nos vamos a hartar de Roldán. Pero de verdad, por favor, que nadie se lo coloque como un gran éxito electoral. Es decir, que no cometamos la indignidad de colocar a Roldán 7 años tomándole el pelo al gobierno como un gran reclamo electoral. Por favor, es que me lo veo venir y me da pavor. Pero se pone usted la venda antes que la pedrada. Ya sabe usted que esto es un defecto muy mediterráneo. Bueno, pues entre la felicitación del señor Martín Prieto y las dudas razonables también del señor Herrero, ¿qué año nos ha hecho pasar el señor Roldán? Causó la dimisión de un ministro, enturbió gravemente la imagen de la Guardia Civil, provocó, según parece, un suicidio. Fue el gran desaparecido en un clima que afectó gravemente al crédito de la política española. Políticamente no sería asumible que el titular de este ministerio y ahora responsable político de que no esté ya a disposición judicial el exdirector general de la Guardia Civil, naturalmente resuelto a afrontar mis responsabilidades políticas presentando mi dimisión al presidente del gobierno. No sabemos en este momento si ha huido de España, no lo sabemos. Pensamos que está en España. Pero no obstante, la conclusión es fácil. Es que en este momento, 22 horas después, aproximadamente, de que el juez ordena la búsqueda y captura del señor Roldán, no está ya a disposición judicial. En su obligada comparecencia, un día después de la fuga, el todavía ministro del Interior confiaba en la localización de Luis Roldán antes de 3 meses. Evidentemente, su previsión quedó en eso, en previsión. Me da la sensación que desde el punto de vista político esta situación no se puede ni se debe mantener. Si Roldán se ha ido es porque alguien lo ha dejado ir. Muy pocos días después, el abogado de Luis Roldán le aconsejaba la vuelta. Sí, yo quería hacer un dramático llamamiento al señor Roldán, pidiéndole que si me escucha o alguien que pueda hacerle llegar mi voz, le diga, por favor, que comparezca ante el juzgado. Su petición coincidió con la publicación en el diario El Mundo de la única entrevista concedida por el prófugo y exdirector general de la Guardia Civil. No he hecho ningún movimiento para marcharme del país, en absoluto. Una sucesión de acusaciones que apremiaban, más si cabe, su localización. Efectivamente, la localización del señor Roldán sigue siendo una de las prioridades de la política del Gobierno y en particular del Ministerio de Justicia e Interior. Su paradero podía estar en cualquier lugar del mundo, una incertidumbre que aprovechó su mujer Blanca Rodríguez Porto para refugiarse en la Embajada de Chile y pedir la neutralidad de la juez para examinar la causa. Para dar a conocer la posición del Gobierno ante la situación generada entre la sociedad española a la vista de la huida de la justicia del señor Roldán. Ante esta situación, el presidente del Gobierno no tuvo más remedio que comparecer ante el Congreso de los Diputados. Lo hizo 12 días después de la fuga. Ante la primera constatación, señorías, de la desaparición del señor Roldán, el ministro del Interior presentó su dimisión irrevocable en el plazo de menos de 24 horas. Sobre todo, quiero dejar claro a sus señorías que la prioridad fundamental es poner al señor Roldán a disposición de la justicia
Sus explicaciones no impidieron nuevos mensajes de Luis Roldán. Desde su refugio, Roldán afirmaba que Narcís Serra le encargó un informe sobre Mario Conde, informe pagado con fondos reservados. Y así, otras acusaciones que derivaron en la investigación por parte de la Fiscalía de Navarra de Gabriel Urralburu, expresidente de dicha comunidad autónoma. En total, una sucesión de rumores, acusaciones y fotos exclusivas que se coronaron con el único suicidio del caso Roldán, el de Juan José Cobo Cortés, capitán de contrataciones de la Guardia Civil, el único colaborador del ya exprófugo que no soportó la presión y la responsabilidad en las irregularidades acometidas por Luis Roldán. 10 meses, 305 días de espera, de incredulidad, de rumores y hasta de un suicidio, como acabamos de ver. En el ranking de la corrupción, donde hemos visto Filesa, Mariano Rubio, Naseiro y tantos otros casos, ¿qué lugar otorgamos al caso Roldán, señores Herrero, Martín Prieto? Individualmente el primero. Desde luego en la carrera de los corruptos lo preocupante es la existencia de la carrera. Luego ya quien llegue antes o quien llegue después me da exactamente igual, pero claro, Luis Roldán, por el monto de la corrupción económica que ha conseguido a través, vía fondos reservados, vía comisiones de construcciones de casa, cuartel, etcétera, etcétera, por ser el primer director civil de un instituto armado tan respetado, tan antiguo como la Guardia Civil, tan caracterizado además por su austeridad, incluso hasta por su pobreza de medios, y cuya divisa es el honor, que una vez que se pierde no se vuelve a recuperar jamás, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que es el caso más espectacular desde una perspectiva periodística, no moral. Déjeme que yo le añada, estoy de acuerdo en que es el número uno, pero fíjese, más que por el monto, más que por por todas estas cosas que usted ha enumerado, por una cosa, porque pone de manifiesto que desgraciadamente en este país es posible la corrupción impune durante 7 años sin que nadie se entere, que sea despedido como un hombre cabal, palabras que le dirigió el señor Corcuera, y que encima su nombre suene para ministro. Es decir, que es el caso paradigmático de que la corrupción en este país ha podido funcionar sin que nadie se entere. Y cuando digo nadie, ni el presidente del gobierno, ni el ministro del ramo, ni sus amigos más íntimos, según hemos sabido después. Ni el CSIC. Bueno, el CSIC se entera de poco y además se entera con 12 o 14 años de retraso, como usted sabe. Sí, sí. Y a veces aparecen por ahí informaciones bastante dudosas y condenables. Les voy a contar otra pequeñísima historia extraída del cestillo del Off the Record del señor Roldán. Cuando le nombraron, le confesaba a un periodista en un almuerzo lo siguiente. Alguien me dijo, decía Roldán, a partir de ahora eres Dios. Y he procurado comportarme como tal. Esa era una confesión íntima del que fue director general de la Guardia Civil, nada más llegar a su puesto. Y efectivamente parece que así se comportó durante el tiempo que estuvo al frente de la Dirección General. Pero veamos ahora, y damos un paso más en la información, las reacciones de la clase política. Desde el partido gobernante a la oposición, pasando por miembros del Poder Judicial y hasta por don Jesús Gil. Esta es la crónica de una sorpresa. En el Club Siglo XXI, la noticia de la detención de Luis Roldán sorprendió a todos. Políticos, jueces, fiscales escuchaban con atención la conferencia del magistrado Ramón Rodríguez Arribas, titulada Poder Judicial y Poder Político. El número 2 del PP, Francisco Álvarez Cascos, fue el primero en enterarse. Su mesáfono le transmitía en clave un escueto mensaje: detenido Rodríguez. Era la noticia más esperada por los socialistas. Es una excelente noticia que viene a demostrar que las intoxicaciones, los infundios que han circulado profusamente, de que no había interés en que el señor Roldán apareciese, brillan por su falsedad. La satisfacción era evidente en la sede socialista de Ferraz. Se demuestra el esfuerzo del gobierno por poner a la disposición de la justicia a una persona sobre la que pesan cargos y que es en la propia justicia donde, con todas las garantías del Estado de Derecho, tendrá que responder de su situación y encontrar, en todo caso, aquello que la Administración de Justicia determine. Desde la oposición se insistía en la tardanza, 304 días. Después de 304 días, yo lo que digo es que ya era hora, tampoco es como para presentarle un éxito, aunque todos tengamos que congratularnos de que esto se haya producido. Y hubiéramos deseado que el gobierno de Felipe González, que ha tenido 300 días y más de 100 días fuera del señor Roldán, hubiera asumido por ello sus responsabilidades políticas, pero en cualquier caso, bienvenida sea la noticia. El gobierno tiene que explicar en qué circunstancias se ha producido la detención, cómo se ha producido, si es que ha habido algún tipo de acuerdo. Creo que sería interesante que lo hiciera en el Parlamento y que despejasen todas las dudas. Jueces y fiscales confían en que sea ahora cuando se aclare el caso Gal. Confío en que sus declaraciones
contribuyan a aclarar un poquito más todo esto del GAL y de los fondos reservados. También Jesús Gil tenía algo que decir. Extraña. Yo creía que estaba muerto. Ahora, que viene ahora detenido será con permiso de las autoridades de allí, porque han dado una noticia muy escueta. Y segundo, si viene vivo y viene bien, vivito y coleando, ¿cuál es la situación de él? ¿En calidad de qué viene? A partir de ahora, a quien le toca hablar será a Luis Roldán. Y a esta hora ya disponemos de las primeras ediciones de los periódicos nacionales de mañana que presentan la información con gran alarde tipográfico. Estos son los perfiles más destacados de la información que ofrece la prensa escrita. El ABC, que como les decía, ofrecía una edición poco después de las 8 de la tarde, titula así en su primera página de información: Roldán tras caer en Bangkok en la red de la policía. No pienso tragarme nada que no sea mío. Se había trasladado a Tailandia tras sufrir una úlcera gástrica sangrante en Kuala Lumpur, Malasia. ABC anunció el gran pelotazo político del mes de febrero, la aparición en carne mortal de Luis Roldán. En el diario El País, también a toda plana, Luis Roldán capturado en Laos. Policías españoles siguieron el rastro del prófugo en el sureste asiático las últimas semanas. El exdirector general de la Guardia Civil será entregado hoy a la juez Ana Ferrer. En El Mundo, Roldán detenido en Laos. Está siendo trasladado a España en vuelo desde Bangkok. Dos de los policías que han participado en la operación negociaron con Francisco Paesa en París las condiciones de la entrega por mandato expreso del biministro Belloc. En el diario Ya, Luis Roldán detenido. Fue arrestado en Tailandia por 5 policías españoles y hoy llega a Madrid. El exdirector general de la Guardia Civil huyó de la justicia el 30 de abril de 1994. Y finalmente, Diario 16, que es el periódico que levantó el escándalo, también a toda plana, Roldán detenido. 5 policías españoles detuvieron al exdirector general de la Guardia Civil en un país asiático. Hoy llega a Madrid, donde se ha puesto a disposición judicial. Algunas fuentes señalan que fue arrestado en Tailandia, otras en Laos. Parece finalmente que se confirma que ha sido en Laos. Estos son los primeros impulsos de la prensa. Y en una redacción, la de Diario 16, uno de los hombres que hicieron posible que saltara la alarma Roldán es Jesús Mendoza. Pues tanto mi compañero José María Irujo como yo mismo pues creemos que es positiva la detención del fugitivo Roldán después de 300 días de desaparecido en España. Y digo que es una satisfacción porque nosotros iniciamos a través de Diario 16 todas las informaciones relativas a la afer de este hombre y que además estuvimos durante 6 meses solos. No hubo ningún otro medio que creyera en nuestra versión e incluso hubo algunos que le daban la razón a él. Después de todo este tiempo pues se ha demostrado que llevábamos razón y que al final él nos ha salido con la suya de huir de las responsabilidades criminales que tiene en España. Bien, hasta aquí casi todos los datos y casi todas las opiniones posibles. Ahora empieza sin duda una nueva etapa. Si se me permite el tópico, se pasa una página de la historia. Los interrogantes que se abren son muy importantes. Por ejemplo, ¿qué giro puede dar a partir de ahora el caso GAL? ¿Va a serenarse el clima político que vivimos en España? Son las preguntas que traslado a los señores Herrero y Martín Prieto. Yo no creo que en principio esto tenga que dar ningún giro a las investigaciones que está llevando el juez Garzón sobre el caso GAL. Me parece incluso más importante la detención en La Rioja, en Logroño, de un camionero español que está presuntamente acusado de algunos asesinatos por cuenta de los GAL en territorio francés. Prácticamente se ha entregado en manos del juez Garzón. Me parece más interesante todavía que la llegada de Roldán, que todavía, insisto, no sabemos con qué ganas de hablar y de decir qué cosas regresa a España. En cuanto al clima de crispación política con lo que atañe a la corrupción, yo no espero para nada que el regreso de Roldán atempere los ánimos más o menos crispados. Eso es una decisión que deben de adoptar entre las cúpulas de los diferentes partidos o entre el señor Aznar y el señor Felipe González, que no creo que en los últimos días se estén hablando demasiado. Hombre, hay un dato bastante cierto. ¿Cuánto tiempo hace que no se echaban en cara realmente que Luis Roldán siguiera sin aparecer los unos de la oposición a los otros del gobierno? Por lo tanto, no creo que Luis Roldán en este momento pudiera ser considerado objetivamente un gran elemento de enrarecimiento en las relaciones políticas. Otra cosa es que fuera un muerto en el armario muy gordo y que naturalmente su sombra planeara sobre todo. Ahora, yo creo que hay muchas más posibilidades de que esto contribuya a crear mucha más crispación que a lo contrario. Porque
el hecho nuevo, don Fernando, tal como yo lo veo, es que Roldán está aquí, que Roldán va a visitar a los jueces, aunque jurisdiccionalmente es la jueza Ana Ferrer la que tiene que tomarle declaración en primera instancia. Hay que decir que cuando tenga que hablar de fondos reservados, pues irá a la Audiencia Nacional, donde hablará ante el juez Garzón. Y cuando tenga que hablar del informe Crillón, irá a la Audiencia Nacional a hablar con el juez García Castellón. Y así sucesivamente. Por lo tanto, se va a tener que enfrentar a varios jueces distintos, va a tener que decir muchas cosas. Yo sospecho que la inmensa mayor parte de las cosas que tenga que decir no van a ser buenas, porque es patente que no era precisamente un angelito, y en la medida en que eso vaya trascendiendo, pues va a ser un elemento más de enrarecimiento de la vida política, me da la impresión, o por lo menos esto es lo que considero como más probable. No, yo creo que la vida política seguirá tan agradecida como lo está en estos momentos, más prácticamente no se puede agradecer. Con respecto a estas cosas, lo que sí va a enrarecer es el clima personal de seguridad, de tranquilidad, de inquietud personal de algunas personas, como he dicho antes, que han estado directamente trabajando con Luis Roldán durante bastante tiempo. Ciertamente, pues ahí el señor Barrio Nuevo pues tiene que estar un poquito esta noche incómodo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque le nombró. Bueno, de acuerdo, pero ya ahí sí que yo tengo que discrepar de una manera abierta de algunos comentarios que he escuchado desde el momento en el que la detención se ha hecho pública. Mire, las, digamos, responsabilidades derivadas de las fechorías de Roldán tenían que haber sido depuradas y tenían que haber pagado sus responsables con independencia de que hubiera aparecido o no hubiera aparecido. A mí Por supuesto, si yo me algunas se pagaron, otras no se pagaron. Cierto, yo solo me estaba refiriendo a las responsabilidades políticas. Yo creo que en este momento, sinceramente, quien tiene que estar con más miedo es Serra. Bien, en todo caso lo que queda garantizado, seguro, es el suspense. Hemos dedicado a hablar de Roldán, a ofrecer los datos fundamentales y los contrastes de opiniones de los señores Martín Prieto y Herrero exactamente 32 minutos. Y debemos seguir contándole otras historias, porque volvemos a lo que decíamos al principio. Al final, la actualidad del día cabe en solo 2 palabras: cayó Roldán. Era la noticia más esperada, pero hubo más en esta jornada. Por ejemplo, la resumida en estos 3 nombres. José María Ruiz Mateos queda en libertad sin fianza tras ser detenido este mediodía en Granada. El empresario jerezano fue interrogado por el juez durante más de 3 horas sobre 7 causas penales referidas a delitos contra el honor y desacato a los jueces. Ventura Pérez Mariño se incorpora a su antiguo puesto en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras abandonar su escaño como diputado socialista. Pérez Mariño juzgará el caso GAL que instruye Baltasar Garzón. Cándido Méndez, secretario general en funciones de UGT, apuesta por cerrar la crisis y fortalecer el sindicato de cara al próximo Congreso Extraordinario. Méndez achaca la crisis interna a una lucha de poder y se muestra dispuesto a conseguir una dirección cohesionada. De la Crónica del Mundo, 2 apuntes. Cerca de 80 personas han muerto en el norte de Irak al estallar un coche bomba. El atentado ha ocurrido en la ciudad de Zaho, dentro de la zona controlada por los kurdos en el norte del país. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán ha responsabilizado a los servicios secretos iraquíes. En Bélgica sigue el escándalo de comisiones que afecta al Partido Socialista Flamenco y muy especialmente al secretario general de la OTAN, Willy Claes. Claes, que era ministro de Economía en 1988, ha comparecido hoy a petición propia ante la jueza que investiga el supuesto pago de comisiones a miembros del gobierno belga ese año. El vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, que tiene toda la confianza de los aliados. Y aquí en España otra vez gran polémica. Según el ministro de Defensa, Julián García Vargas, el director del CSIC, Emilio Alonso Manglano, no conocía la existencia de una grabación hecha con micrófonos ocultos en 1978 al entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez. El diario El Mundo denunciaba ayer que algunas frases sacadas de contexto podrían ser utilizadas para culpar al gobierno de la UCD de organizar la lucha sucia contra ETA. Este es un fragmento de la grabación. Le pido disculpas por la mala calidad del sonido y les advierto que es una frase sacada de contexto en una conversación sobre la lucha contra el terrorismo. Para decir por delante de ellos, se robuste la moral